Hola, soy Carmen Moreno y como os comenté en vídeos anteriores, hoy voy a explicaros el método Doman para la lectura, para conocer bien los pasos que hay que seguir para hacer un buen método con nuestros bebés o con nuestros alumnos. Pero antes de empezar, siempre recomendaros que tengáis los libros de Doman si queréis tener un buen conocimiento del método. ¿Vale? Este es el resumen de todos los métodos, como ya he comentado en otros vídeos. Sería el más importante de tener en casa. Y luego, por supuesto, si queréis trabajar el método en concreto de las matemáticas, tener el libro, o el de lectura, que es el que hablaremos hoy, o el de psicomotricidad, que siempre hay que trabajarlo, como os comenté, a la par de los demás métodos. Pues hoy nos centraremos en el de lectura. Cómo enseñar a leer a su bebé. Es uno de los libros de la Revolución Pacífica de Glenn Doman. Os contextualizo un poco quién es Glenn Doman. Realmente se llama Douglas Doman. Glenn Doman es su seudónimo. Doman pues fundó en 1940 los institutos para el desarrollo, para el logro de potencial humano en Filadelfia. Él estudió para focalizarse en niños con lesión cerebral. Y en estos institutos se trabajaba desde un principio con niños con lesión cerebral para que tuvieran una movilidad de niños sanos, para que tuvieran conocimientos matemáticos, enciclopédicos y de lectura. Trabajando con estos niños se dieron cuenta los avances tan increíbles que se producían y pensaron, ¿por qué no probarlo en niños sanos? Entonces comenzaron a probarlo en niños sanos y se dieron cuenta la excelencia de esos niños y el logro tan grande que se llegaba llevando estos métodos. Entonces, pues, lo comunicaron al mundo. Los institutos siempre han sido muy reservados de mostrar al mundo el método en sí. ¿Por qué? Porque si no se realiza bien el método, no se llega a ninguna parte. Y entonces están las personas que comentan esto no funciona, es que esto no funciona. No es que no funcione, es que si no se realiza bien el método, pues nunca vas a llegar a la excelencia con sus niños o con sus hijos. No es un método estricto, pero es un método que tiene que seguir unas pautas, ¿no? Bueno, pues ya un poco contextualizado, en la Revolución Pacífica de Douglas Doman, Glenn Doman, y su hija Janet Doman, y su hijo también está implicado. Pues comentaros, en el método de lectura, ya habéis visto en el blog educandosconcorazon.blogspot.com vídeos trabajando con Hugo, mi bebé, el método de lectura. Más adelante ya veremos el de matemáticas. ¿Cómo empezamos el método de lectura? Tiene 5 partes, ¿vale? La primera parte del método de lectura sería de palabras individuales, como os enseñaba en el vídeo del material para la lectura. En las palabras individuales trabajamos, podéis elegir los días, podéis trabajar de lunes a viernes, o yo actualmente con Hugo trabajamos de martes a sábado por mi situación laboral. Entonces, pensando que es de lunes a viernes, podemos trabajar de lunes a viernes, sábado y domingo de descanso y comenzar el lunes siguiente. El primer día trabajaríamos 5 palabras. 5 palabras divididas en 3 veces al día. Hay que mostrarlas 1 segundo por palabra. Las palabras las podéis realizar vosotros manualmente. Serían tarjetas de 60 centímetros si son muy bebés. Si son bebés de 0 a 1 año, tendrán que ser de 60 centímetros por 15 centímetros de altura. Si son ya más mayores, puede ser 60 centímetros por 10 centímetros de altura la cartulina. O bien podéis cortarla vosotras en casa o la pueden cortar en las papelerías. Necesitáis 200 tarjetas de 60 centímetros por 15 centímetros en blanca, un rotulador grueso de fieltro rojo y ya está. Con eso escribiréis en las tarjetas las palabras que vais a trabajar con vuestro bebé. Tenéis que tener 200 palabras individuales escritas para luego para no veros agobiadas. Si no, pues podéis ir haciendo de 50 a 50 y vais haciendo. Es importante que no dejéis para el último momento el tener preparado el material, porque entonces será un agobio para vosotros y al final no podréis llevar bien el método. El método no puede tener un parón en principio. Si el bebé le están saliendo los dientes, se encuentra malito, tiene fiebre y tal, sí que es obligatorio hacer un parón
y esperar a que, si necesitas 1, 2, 3 semanas, hasta que el bebé esté bien. Esa semana pues puedes aprovechar para leerle cuentos, cantarle canciones, seguir trabajando con él, pero en otra dinámica. Porque el niño no prestará la atención necesaria y perderíais todas las palabras que le enseñáis en este momento. Entonces, es importante que siempre el niño esté receptivo para hacer el método. Como comentaba, teniendo las 200 tarjetas de palabras, podéis empezar con la primera fase. En el vídeo anterior os comentaba que yo lo había hecho imprimiendo las letras, recortándolas, pegándolas, plastificándolo, pero es mucho trabajo y realmente si solo lo vais a trabajar con vuestro bebé en casa y luego no vais a tener una segunda utilidad de ese material, no es necesario que os deis ese trabajo tan grande. Otra opción es no hacer nada de material y utilizar los vídeos que están colgados en el blog, que ya están preparados para todos los días, ¿vale? Pero yo voy a explicar la primera parte, cómo se haría si no tuvierais los vídeos. En ese caso necesitaríais las 200 tarjetas de palabras, presentaríais 5 palabras el primer día, tendréis que presentarlas de atrás hacia adelante, detrás en el margen izquierdo tiene que estar escrita la palabra que está delante y el número en el que se la presenta. Si es la primera palabra que vas a enseñarle a tu hijo, pues sería, la primera palabra siempre debe ser su nombre y el número 1, su nombre, Hugo 1. Luego suele ser mamá, papá. Tenemos que comenzar con palabras de su entorno y palabras concretas que él use. Pues sería Hugo, mamá, papá, hermano. Enseñamos 5 palabras 3 veces al día y necesitas una separación de más o menos 1 hora entre sesión y sesión. Más de 5 segundos no vas a tardar, porque es 1 segundo por imagen. Segundo día, utilizaremos 10 palabras. En el método se dice que la enseña estas 10 palabras divididas en grupos de 5, o sea, 5 palabras y 5 palabras, y cada 5 palabras 3 veces al día. Si os dais cuenta, son muchas veces en un día y no tenemos tanto tiempo para hacerlo, entonces nosotros las unimos en una sola sesión de 10 palabras 3 veces al día. En el método cada día te dice que todas las palabras dividas en grupos de 5 y las hagas 3 veces al día cada grupo de 5. Pero por tiempo, si tenéis el tiempo, perfecto, pero si no, siempre podéis juntar todas las palabras y hacer 3 sesiones con todas las palabras. Si vuestro hijo lo tolere y acepta la sesión, si no, pues dividís en un poco menos de palabras. En principio serían 5 palabras en el día, 10 el segundo, 15 el tercero, 20 el cuarto y 25 el quinto. Dividida en 3 sesiones al día. O sea que el último día usaríais 25 segundos. No podéis mostrarle más de 1 segundo al niño. No cometáis ese error porque entonces no va a funcionar y el niño se va a aburrir y no. Tenéis que presentarlo de una forma muy dinámica, con una voz alegre. Hugo, mamá, papá, hermanos, muy contenta, ¿vale? Y muy feliz que el niño vea que, wow, qué divertido es esto. El quinto, nunca podéis presentar la palabra con la misma inicial, no podéis presentar mamá y Miguel seguidos, porque lo primero que van a ver, la primera vez que lo vean, será la inicial. Entonces, tienen que ser siempre palabras que no inicien por la misma palabra, por la misma letra. Al quinto día dejamos de descanso 2 días, en el que podéis aprovechar para hacer otras cosas con vuestros hijos, aparte del método que ya solo lo seguiréis trabajando al lunes siguiente. Pues ya contáis cuentos, hacéis otras dinámicas. El sexto día, que sería el lunes siguiente, ¿vale? Volvemos a comenzar con nuestras palabras, pero tenemos que quitar las 5 palabras del lunes anterior y meter 5 palabras nuevas. El método en sí dice, pero como no es estricto, podemos hacer esa variante, ¿vale? Pero el método, lo comento también por si algún padre o tutor quiere hacerlo así. El método te dice que de los 5 días anteriores vayas quitando. El sexto día quites una palabra de cada día de la semana anterior. O sea, quitamos una del lunes, una del martes, una del miércoles, una del jueves y una del viernes. ¿Vale? La primera que le enseñaste esos días. El martes quitaríais la segunda palabra que le enseñasteis el lunes anterior, el martes anterior, el miércoles, el jueves y el viernes. Y así, progresivamente, una palabra de cada día. Pero yo lo veía un poco más lioso. Entonces, como tienen los números por detrás, pues yo directamente quitaba las palabras del 1 al 5 el lunes siguiente, las palabras del 5 al 10 y así. Iríamos quitando todas las palabras hasta el viernes, que tendríamos ya 25 palabras nuevas, porque el lunes quitaríamos 5 y añadiríamos 5 nuevas,
El martes quitaríamos las 5 del martes anterior y añadiríamos 5 nuevas. Miércoles quitaríamos las 5 del miércoles anterior y añadiríamos 5 nuevas y así hasta el viernes. El viernes tenemos ya 25 palabras nuevas. Vale, así tenemos que hacerlo hasta tener unas 50 palabras mostradas a nuestros hijos o nuestros alumnos o 75 palabras. Cuando ya hayamos mostrado esta cantidad de palabras individuales, normalmente tardan unas 4 semanas aproximadamente en hacer este proceso, pasaríamos a la segunda fase del método. En la segunda fase pasamos a parejas de palabras, pero son parejas de palabras que ya han visto en la primera fase. Entonces, si lo vais a hacer vosotros en casa, palabras que vosotros elijáis, tenéis que pensar palabras que podáis combinar en la segunda fase. Por ejemplo, tenéis que presentar en la primera fase colores para que en la segunda fase podáis decir manzana roja, plátano amarillo, perro marrón, pelo negro, pelo rubio. Todas esas palabras hay que meterlas en la primera fase. Así podremos trabajarlas en la segunda fase. Pues en la misma dinámica que en la primera fase, mostramos 5 parejas de palabras el primer día, 10 el segundo, 15 el tercero, 20 el cuarto, 25 el quinto. Al lunes siguiente quitamos las 5 de la anterior y añadimos 5 nuevas. Y así progresivamente igual que en la primera fase. ¿Qué más comentaros de la segunda fase? Las palabras siguen teniendo que estar en rojo, no sé si lo he comentado antes, tienen que tener 7 centímetros de altura cuando la escribáis y las palabras tienen que estar separadas, no vale la caligrafía de colegio que conocemos de toda la vida, tienen que ser palabras pues estilo Comic Sans, por ejemplo, ¿no? De ordenador, tienen que ser palabras que cada letra esté separada entre ellas, o sea, las palabras y letras que pueden encontrar luego en un libro. Incluso libros para niños, sí es cierto, hay libros de caligrafía, pero no es incompatible, ¿me entendéis? El método hay que enseñarlo con palabras separadas, ya que al mostrarlo en un segundo, si toda la palabra está unida, para él es mucho más difícil separar la palabra. Si ya está separada, para él va a ser mucho más fácil en un segundo. Luego no va a tener ninguna dificultad de pasar a la lectura de caligrafía. Teniendo la segunda fase unas 27-30 parejas de palabras mostradas, pasaríamos a la tercera fase, en la que ya entran frases de 3 palabras, sí, en la que se puede mostrar la tercera fase de 3 formas. Una de las formas es con las tarjetas que ya teníamos del método de la primera fase y segunda fase. En la tercera fase hacemos tarjetas del verbo estar y necesitamos 5 nombres de animales o personas, 5 actos y las 5 tarjetas del verbo estar. Y jugamos con él a hacer frases, 5 frases. Las mostramos durante 5 días. Al quinto día quitamos 2 de las frases y añadiríamos 2 nuevas. La segunda forma de mostrar la fase 3 sería, como lo vamos a hacer nosotros con Hugo, que ya veréis los vídeos cuando los colguemos, son las 5 frases de 3 palabras con el verbo está igual y mostramos las 5 frases el primer día y durante una semana esas 5 mismas frases. A la semana siguiente quitaremos 2 frases del lunes anterior y meteremos 2 frases nuevas. El martes quitamos 2 frases del martes anterior y ponemos 2 frases nuevas y así hasta el viernes, hasta utilizar un vocabulario de unas 50 palabras, ¿vale? En esta tercera fase. Otra de las formas de mostrar la tercera fase sería un cuento. Pues podemos realizar un cuento de nuestro bebé con fotos de nuestro bebé, pero tiene unas características concretas. El cuento debe medir de 20 por 46 centímetros, 20 por 46 centímetros. Las letras tienen que tener 5 centímetros, ya pueden estar escritas en negro si veis que el canal visual del niño lo permite, si se lo mostráis y veis que se enfoca bien, y si no, dejadlo en rojo. Nunca puede estar la imagen antes de la frase. Me refiero a que podéis vuestra portada del cuento, aquí debe aparecer una frase y el primer cuento debe ser de hábitos de vuestro hijo. Por ejemplo, en mi caso sería Hugo está comiendo. Al pasar el folio, aquí aparece la foto de Hugo comiendo. Seguimos. Hugo está durmiendo, pasamos el folio, la foto de Hugo durmiendo. Y así 10 páginas debe tener este cuento, ¿vale? Y se lo leeremos 2 o 3 veces al día durante 5 días. A la semana siguiente pues hacemos otro cuento y así, ¿vale?
Sería una tercera forma de mostrar la fase 3. La cuarta fase utilizaremos 5 palabras de nombre animales o personas, 5 objetos y 5 actos o objetos. Entonces, utilizaremos las tarjetas más pequeñas de 10 por 46 centímetros. Podemos ya tener la palabra escrita en negro, la frase escrita en negro, y de unos 4 centímetros de altura cada letra. Mostraremos en esta cuarta fase como la misma dinámica de la fase 3 que he comentado antes, ¿vale? Tenéis 3 formas de mostrar esas oraciones ya de 4 o 5 palabras, ¿vale? No la vuelvo a repetir porque sería la misma dinámica de la fase 3. Las 3 formas de presentarlo. Elegid una y la mostráis de esa forma. Nosotros lo haremos como la segunda forma de presentarlo, que será las 5 oraciones durante 5 días y al quinto día quitamos 2 y ponemos 2. Eso es lo que haremos con Hugo. Quinta y última fase del método Doman. Llegaremos ya al cuento. El cuento tiene que tener una medida concreta, como comentábamos antes, 20 por 46 centímetros. En el cuento las palabras ya pueden estar escritas, depende de la edad del niño. Si cuando llegamos a esa fase el niño tiene 3 años, las letras pueden tener 22 milímetros como en un cuento normal y no habría problema. Si el niño no llega a tener 3 años cuando presentamos la fase quinta del método, el tamaño de la letra debe ser de 25 milímetros a 4 centímetros, ¿vale? 4 o 5 centímetros. Para que el canal visual del niño lo capte y además es mucho mejor para su desarrollo cerebral. Mostramos el cuento como comentaba en la dinámica 3, que hay que presentar una frase, la siguiente página la imagen que diga la frase y así sucesivamente. Puede tener 10 o incluso más folios. Ya vimos en el vídeo anterior el cuento de Basta Íñigo Basta que tenía 50 y tantas páginas. Podemos hacerlo así si queremos o podemos hacer varios cuentos con menos páginas, mínimo 10 páginas. Pues en la quinta fase ya podríamos utilizar cualquiera de las palabras anteriores que hayamos utilizado, verbos, etcétera, etcétera. Y poco más que comentaros de la fase 5. Lo más importante en todas las fases, lo vais a ver también en los vídeos de palabras que os muestro para que no tengáis que hacer el material, sino que lo podéis hacer a través de la televisión. Lo más importante cuando acabéis de mostrar las tarjetas de palabras o los vídeos en la televisión, mucho cariño al bebé o a vuestros alumnos, muchos ánimos, qué bien lo habéis hecho, sois los mejores, vamos a hacerlo en otro momento. Si el niño, otra vez, no. Ahora vamos a hacer otra cosa, luego lo hacemos otra vez, ¿vale? Y vosotros tenéis que llevar las riendas del método. No puede hacerse sucesivamente, tiene que haber una hora de espacio entre presentación y presentación de los bits. En el caso de que sea con vuestro hijo, darle muchos abrazos, muchos besos, levantarlo, decirle lo bien que lo ha hecho, aunque sea un bebé y penséis que no está entendiendo nada, os vais a dar cuenta cómo captan todo y cómo fijan su atención. Os recomiendo que si lo hacéis con la televisión, tengáis siempre una de las manos mirándose a la televisión por si necesitáis captar su atención con ruido, por si veis que se distrae con algún ruido de la casa. Es importante cuando lo hagáis que no haya gente alrededor para que no sufra distracciones y ningún ruido de música ni nada, ¿vale? Y juguetes tampoco por medio. Intentad estar frente a la televisión y preparadas por si se distrae. En el caso que lo hagáis con bits, lo mismo, una zona de la casa que no haya juguetes, música ni otras personas que lo vayan a distraer. Mostrar los bits un segundo por imagen, no más. Cuando terminéis, muy bien, le aplaudís, le dais un abrazo, le dais un beso. Si sois vuestros alumnos, yo en el cole, por ejemplo, cuando termino, le digo, antes de empezar le preparo, tenemos que estar muy atentos porque cuando termine chocaré los 5. Con el que esté solo, súper atento. Y están todos súper atentos. Y cuando termino, pues voy corriendo alrededor de ellos porque están sentados en un cuadrado frente a mí para que nadie tape a nadie y puedan ver todos bien los bits. Yo me subo sobre una de sus sillas, entonces siempre soy de infantil, las sillas no son muy altas, así todos ven bien. Les paso los bits y cuando termino bajo y corro alrededor de ellos chocando los 5 y diciendo bien que lo han hecho y les aplaudo y bueno, genial, venga, seguimos con otra cosa. Y ellos están siempre súper contentos y deseando ver los bits. Pues con todas estas recomendaciones ya os mostraré un poquito más, os explicaré más cositas en otro de los vídeos. Muchas gracias.